Carlos Hermosilla, él es juez de sentencia y también está siguiendo bastante de cerca el trabajo que realizan los gremios de magistrados y funcionarios judiciales para exigir esta reivindicación, este reajuste salarial. Y bueno, doctor, buenas tardes, gracias por atendernos. Lucas, buenas tardes a vos, a Marta, a esa gran audiencia que le sigue día a día, a las órdenes, señor. Bueno, queríamos nosotros, antes que nada, agradeciéndole su amabilidad, conocer detalles de lo que fue la reunión y cuál es la posición que tienen ustedes en torno a esto que hace un buen tiempo vienen explicándonos y que es un ajuste a criterio de ustedes merecido para los magistrados. ¿Cómo están estas conversaciones? ¿De alguna forma hay una buena expectativa en torno a este reajuste, doctor? Muchas gracias, Marta, por el contacto. Muchas gracias por la deferencia. Como ustedes saben, Marta, nosotros estamos inmersos en esta lucha por la reivindicación histórica del salario de la Magistratura Nacional, más intensamente desde abril de este año, ¿verdad? En realidad es un reclamo que se viene repitiendo año tras año. Pero este año en particular consideramos que hicimos las cosas sumamente bien, cuidamos todos los detalles, empezamos la lucha con la debida antelación, porque en años anteriores nos salían con la historia que el presupuesto ya fue aprobado, que ya está, de que llegamos de forma temporánea. Entonces hicimos las cosas de forma ordenada. Este año nos reunimos con la Corte Suprema de Justicia, que nos recibió en pleno. Todos los magistrados de la República participaron de esa reunión a través de los medios telemáticos que puso a disposición la Corte Suprema de Justicia. Es decir, fue una reunión híbrida de la que participamos varios magistrados en forma presencial, los de Capital y alrededores, y los del interior participaban en forma telemática. En esa reunión expusimos nuestra necesidad, nuestros anhelos y nuestra situación a nuestros jefes, a los ministros de Corte. Visibilizamos nuestro trabajo con ellos, las condiciones en las que trabajamos, las exigencias a las que somos sometidos diariamente, el examen diario que rendimos ante la prensa, ante la sociedad, ante la Corte misma, ante el Jurado de Juiciamiento de Magistrados, y versus el salario que percibimos mensualmente como consecuencia del trabajo tan delicado que los jueces de la República desempeñamos en un Estado republicano y en un Estado social de derecho como el que vivimos. La Corte comprendió nuestro mensaje, llegó nuestro discurso y como consecuencia de ello plasmó en el presupuesto del Poder Judicial para el año 2024, plasmó las reivindicaciones que habíamos solicitado. Y con ese presupuesto aprobado por la Corte Suprema de Justicia, fuimos a hacer el lobby correspondiente al Congreso. No siendo una tarea genuina nuestra, Marta y Luca, porque nosotros somos juzgadores. Nosotros no tenemos tiempo para hacer lobby parlamentario en busca de mejoras salariales. No tenemos la gimnasia política para ir a hablar con los senadores, con los diputados, con los políticos solicitando esta reivindicación. No tenemos la expertise necesaria. Sin embargo, pese a nuestras limitaciones, abandonamos nuestro despacho, dejamos de lado un valioso tiempo que tenemos en la mañana para impartir justicia y hicimos el lobby pertinente con senadores y diputados, miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Lastimosamente nuestro mensaje no llegó en la medida requerida. Me refiero a que la Comisión Bicameral de Presupuesto finalmente elevó dos dictámenes. Uno, por la aprobación del presupuesto del Poder Judicial al libro cerrado, que es la expresión nueva, por lo menos para mí, que ya se viene escuchando repetidamente en este tiempo, que responde a la indicación del presidente de la República de no conceder aumentos salariales para el sector público. Sí. Y el otro dictamen de la Comisión Bicameral habla de la posibilidad de realizar modificaciones al presupuesto o a la indicación del Poder Ejecutivo. Eso se va a debatir el lunes en la Cámara de Diputados y a ese efecto es que hoy nos estamos organizando. Para terminar el relato nomás de lo que hicimos, del derrotero político que seguimos, llegamos a hablar con Pedro Aliana, vicepresidente de la República, quien fue, yo digo que fue la autoridad política que nos atendió de la mejor manera, de la forma más deferente posible, nos regaló un valioso tiempo, nos atendió y comprendió nuestro mensaje, comprendió nuestra situación. Le expusimos largamente la situación
Y él se comprometió con nosotros en apoyar la causa de la familia judicial y en buscar los medios y las alternativas para que más temprano que tarde podamos conseguir nuestro objetivo. Y hemos trabajando bien, ¿verdad? Después tuvimos un revés, que fue el atropello que hizo la clase política o el ataque que hizo la clase política al Ejecutivo tratando de imponer un aumento salarial para los diputados y senadores del día a la noche y sin mayores fundamentos, porque ellos, al presentar su presupuesto al Congreso Nacional, no previeron ningún tipo de aumento para ellos. Pero un buen día se les ocurrió y presentaron también un pedido de aumento que originó en una adenda presentada por el propio presidente de la República a través del ministro de Economía, en donde se les concedía un aumento a los diputados y a los senadores. Ustedes recordarán, como personal de prensa, ¿verdad?, que esta adenda presentada por el Ejecutivo tuvo un rechazo social y mediático tan grande, tanta fue la repulsa, que se vieron obligados de vuelta a rechazar y a quedar con el discurso del presupuesto a libro cerrado. O sea, nosotros que veníamos haciendo bien la tarea y que tenemos distintos fundamentos a ellos, y distinta es nuestra situación a la de ellos, porque nosotros sí realmente no tenemos aumento salarial hace 10 años, y nosotros sí tenemos una norma de raigambre constitucional consagrada en el artículo 249 de la Constitución, que nos habla de la autarquía presupuestaria, y que establece ese artículo constitucional que el Poder Judicial necesita como base para su funcionamiento, el 3%, no menos, dice la Constitución, no menos del 3% del presupuesto que le corresponde al presupuesto general de gastos de la Nación. Ese texto constitucional, yo siempre repito, es una bella prosa, es una hermosa literatura, pero que nunca se cumplió. Nunca se cumplió desde la sanción del 92 hasta hoy. A modo de ejemplo, en este año que está concluyendo, 2023, el Poder Judicial funcionó con el 1.8% del presupuesto general de gasto de la Nación. Es decir, la clase política reconoció, entre comillas, al Poder Judicial y le transfirió recursos por valor de 1.8% del presupuesto. Es decir, dejaron de transferirnos 1.2% del presupuesto, lo que implica, mi querida Marta y mi apreciado Lucas, implica en dinero 600.000 millones de guaraníes año que dejan de transferirnos. Entonces yo digo, de cumplirse con ese artículo constitucional de mandato imperativo, nosotros no tendríamos necesidad de estar pidiendo y rogando reajustes salariales. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial sería verdaderamente independiente desde el punto de vista económico, sería autosuficiente, pero eso no ocurre. Entonces tenemos que salir a golpear, tenemos que salir a reclamar. Entonces, llegamos al día de hoy en donde finalmente estamos con la negativa de la clase política. En realidad, eso también es un punto que debo aclarar. Los senadores y diputados con quienes nos entrevistamos están contestes con nuestro reclamo, consideran que nuestro argumento es de hierro, consideran que la lucha es legítima y que el reclamo es válido. Pero tenemos el problema o la valla hasta ahora insuperable de la indicación del Ejecutivo de no conceder aumento del Poder Judicial. Entonces, contra eso nosotros hoy debemos pelear de la manera más inteligente posible. Todos sabemos que un presidente de la República recién asumido está en su mejor momento, está con toda la fuerza, llega con mucha fuerza política, ¿verdad? Sí. Esa fuerza política generalmente dura los 2 primeros años de mandato. Entonces, tenemos que ser inteligentes nosotros y ver hasta qué punto chocar o de qué manera negociar la consecución de nuestro objetivo. Entonces, en ese afán estamos Marta y Lucas. Nosotros ayer... Doctor, concretamente, si es que usted maneja, ¿verdad?, el monto que se está reclamando en líneas generales, ¿cuál es el paquete más o menos para el Poder Judicial? Nosotros, el Poder Judicial, dentro de lo que es el presupuesto, ¿verdad?, que presentó al Parlamento un pedido de aumento en comparación al año 2024 del 63%. Ajá. Entonces, lo que la clase política nos dijo cuando nos entrevistamos con ellos es: ese dinero no existe, esa posibilidad real no existe. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es priorizar sus objetivos y sus necesidades.
Nosotros le pusimos claramente a los diputados y senadores que la prioridad uno para los miembros del Poder Judicial, para la magistratura y sumado a los funcionarios, es la reivindicación salarial. Entonces, todos los demás ítems pueden esperar, todos los demás ítems pueden ceder, pero el pedido de reivindicación salarial realizado por la Corte Suprema de Justicia verdaderamente ya no puede ceder, porque estamos en una situación extrema, estamos en una situación catatónica, estamos en una situación en donde en los últimos 10 años la inflación llegó al 42.5%, lo cual significa que en dinero hoy nosotros percibimos lo mismo que 10 años atrás, pero el valor adquisitivo del mismo realmente se redujo al 57.5%, con la limitante también constitucional que nosotros tenemos, a diferencia del Ejecutivo, a diferencia de los ministros del Ejecutivo, a diferencia de los parlamentarios y los congresistas, no podemos tener un puesto de venta de revista en la esquina, porque esa es una actividad económica que nos está vedada. Es decir, el juez solamente puede vivir de su sueldo a magistrado, solamente puede dedicarse a la función de la magistratura, y la única excepción que establece el texto constitucional es dedicarse a la docencia a tiempo parcial. Que tampoco da mucho, doctor, ¿verdad? No, por supuesto que no. También me hablas de montos, Marta, te digo, el pedido de reivindicación salarial para los magistrados alcanza 93.000 millones de guaraníes. 93.000 millones de guaraníes año. Imagínate, el monto que dejan de transferirnos, yo les había dicho que es 600.000 millones de guaraníes. Nosotros necesitamos, entre comillas, solamente 93.000 millones de guaraníes para satisfacer el reclamo que estamos haciendo. Tengo entendido que es mucho menos que otros sectores, por de pronto, ¿verdad? Pero sí, la verdad que sí, sobre todo teniendo en cuenta, como dijo usted, que se trata de una instancia que genera sus recursos que lamentablemente no son propios, ¿verdad? Así mismo, Marta, y sobre todo nuestro argumento es que nos exigen, ¿verdad? Nos exigen siempre un poder judicial fuerte, un poder judicial independiente, un poder judicial valiente, un poder judicial previsible, un poder judicial transparente y honesto, ¿verdad? Un poder judicial que sea verdadero custodio de la Constitución Nacional y que sea fiel custodio de las leyes de la República. Que como consecuencia de eso se otorga el ambiente necesario para a través de la seguridad jurídica, se otorga el ambiente necesario para la tan anhelada inversión extranjera, el sueño americano, ¿verdad? Que vengan los extranjeros a invertir en el Paraguay y que nuestra economía florezca y que todos los ciudadanos de la República estemos mejor cada día más. Nos piden, en cuanto a la justicia penal, luchar contra el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico, jueces valientes, honestos, enjuiciar a personas poderosas de la sociedad desde el punto de vista mediático, económico, social, y a cambio también nos exigen excelencia académica. O sea, el magistrado tiene que estar formado, el magistrado paraguayo tiene que tener mínimo una exigencia técnica o una formación técnica comparada con los países del primer mundo. Entonces, se nos exige exigencia laboral, justicia rápida, en tiempo oportuno, estar al día en los despachos, o sea, se nos exige todo y se nos tolera cero margen de error, porque del primer error que comete el magistrado, el destino está sobre la calle, Cerro Corá, es el jurado de enjuiciamiento, exactamente. Así mismo, ese es el destino que tenemos los magistrados, que nos equivocamos. Doctor. Entonces, versus, perdón, y con esto cierro, ¿verdad? Versus la remuneración que recibimos mensualmente. Entonces yo me pregunto, ¿es justa la remuneración del magistrado en base a lo que nos exigen, en base a lo que nos ponemos? ¿Está actualizada? Sí, no, ese no es el debate que nosotros planteamos, Marta y Lucas. Claro, doctor, y ahora, la consulta también que surge es porque se hablaba de un presupuesto austero, incluso el propio presidente, aunque después contradictoriamente él pedía aumento salarial, que se aprueba el libro cerrado. Se habla en esta propuesta, nos decías, 93.000 millones de guaraníes se necesitan aproximadamente para cubrir esta necesidad y este pedido que tiene el Poder Judicial de reajuste salarial. ¿Se tiene de dónde se puede sacar ese dinero o eso se queda en manos de la Cámara de Diputados cuando vayan a tocar el presupuesto general, doctor? No, yo no tengo esa posición técnica, Lucas. Yo no puedo decirle a ellos de dónde sacar el dinero. Claro. ¿Cuál sería la fuente? Pero básicamente, como le decía, se trata de un poder que genera, ¿verdad? La fuente de financiación
Es mixta, es mixta. Nosotros proponemos un porcentaje, a ver, déjame ver un poquitito acá a mano. La fuente de financiación es mixta. Sí, es fuente 10, los famosos recursos del Tesoro, sí, son 40.769 millones de guaraníes. Y sí, la fuente de financiación o de financiamiento a través de la fuente 30, que son los recursos genuinos del Estado, hablamos de 52.909 millones de guaraníes. O sea, así a ojo de buen cubero te diría que 53% financiamiento propio y el resto sería financiamiento del Tesoro. sí. O 60-40 por lo menos. No soy muy bueno con los números, obviamente, por eso estoy por acá, ¿verdad? Por eso estudiamos carrera de humanidades. Así mismo. Pero ahora ya nos estamos especializando en números, porcentajes. Y es necesario, doctor. ¿Cómo se llama? Inflación y valor adquisitivo del dinero. Y sí, y bueno, doctor, realmente es importante, o sería importante que se cumpla lo que dice la Constitución, de que el Poder Judicial se encargue de su propio presupuesto, pero pareciera ser que estamos lejos todavía de eso, doctor. Estamos lejos, Luca. Por eso yo siempre planteo el debate de preguntarle a la clase política realmente qué es lo que pretende con respecto al Poder Judicial. Porque finalmente esto depende de una voluntad política, ¿verdad? Depende, porque a nosotros nos dicen no hay dinero, pero sí había o habría dinero para otros poderes del Estado, ¿verdad? Entonces yo pregunto a la clase política qué tipo de Poder Judicial es lo que quieren. Que el valiente, independiente, firme, predecible, honesto, que ensalzan en sus discursos, que plasman en sus discursos, o es aquel que realmente en la práctica lo realizan votando al Poder Judicial en cuanto a sus recursos financieros. Yo pregunto. Y la pregunta que nos hacemos todos probablemente. Sí, y creo que la respuesta ya otra, nos la dan ellos de forma indirecta también. Y hay otro factor también que yo creo es en cuanto al tema de la disponibilidad y demanda de tiempo. Si uno cuantifica o de alguna forma trata de cuantificar el tiempo que demanda el ejercicio de la profesión o del cargo, en este caso de ustedes, básicamente estamos hablando de 24/7, doctor. Aquí no hay posibilidad de sustraerse ni limitarse a cumplir un horario. En realidad está bastante complicada la cosa. Vos sabés que, Marta, tenés tanta razón en lo que decís, y eso es culpa nuestra. Yo hago también mea culpa con respecto a que nosotros, los operadores del sistema y como familia judicial, no sabemos transmitir lo bien que hacemos dentro del Poder Judicial, lo mucho que hacemos dentro del Poder Judicial con los medios que tenemos. O sea, esa es una falencia nuestra, eso es un déficit nuestro que debemos mejorar y debemos superar. Porque lo que más vende, entre comillas, son siempre las noticias negativas. En una familia judicial de 1057 jueces, estamos de todo. Hay jueces altamente técnicos que tienen la capacidad de ir a disertar al exterior de tú a tú con el magistrado o con el abogado más encumbrado de Sudamérica. Tenemos también aquellos que tienen menos luces, obviamente. Están los magistrados honestos, a prueba de polígrafo, y están aquellos que son menos, ¿verdad? Entonces, tenemos también magistrados que viven al día con su salario y que están rajuñando o arañando para allá a fin de mes, y están otros seguramente que no pueden justificar lo que tienen. Pero la responsabilidad es personal, cada uno debe rendir cuenta de sus altos. Entonces, ¿qué hacemos los jueces? Me preguntaban ayer. Y ahora, por ejemplo, yo para hablar con ustedes salí de juicio oral. Mis compañeros siguen en juicio oral ahora, yo voy a mi casa, tengo que sacar una sentencia mañana, uno tiene que terminar de elaborar su sentencia, mañana empieza de vuelta al día, Sí. Juicio tras juicio. O sea, realmente vivimos en una vorágine de trabajo increíble, imperceptible, y el problema nuestro, que la sociedad no sepa, no se entere y no valore, está en nosotros, porque nosotros no transmitimos cuál es nuestra realidad. O sea, no es que el juez trabaja de 7 a 1, eso realmente
está seguramente no sé en dónde, en las planillas de la dirección de personal del Poder Judicial, porque en realidad el juez no trabaja, no tiene ese horario de 7 a 1. El trabajo él lo llevamos a la casa y continúa a la tarde y continúa a la noche, y el que no puede ir trabaja de madrugada, y el que no puede en la semana trabaja fuera de domingo y sacrifica a la familia. O sea, verdaderamente nuestro trabajo es un trabajo sumamente exigente. Nosotros, por ejemplo, los jueces penales, por regla, por norma del código, tenemos la obligación de sacar la sentencia en su versión papel a los 5 días de haber dictado un juicio de público. Sí. Eso en caso de un motochorro en flagrancia no hay problema, en caso de un hurto en flagrancia no hay problema, en caso de una violencia familiar corta no hay problema. Pero ¿qué pasa en los hechos, en las causas complejas? ¿Qué pasa en las causas de crimen organizado, de narcotráfico, en las causas de delitos patrimoniales, en donde hay una gran cantidad de acusados? Y a mayor cantidad de acusados, mayor cantidad de abogados, ¿verdad? Entonces, y mientras más compleja sea la causa, también posiblemente el acusado tenga mayor poder económico y contratan abogados de élite, ¿verdad? Entonces ellos tienen todo el tiempo del mundo para cranear, pensar, plantear sus cuestiones, y nosotros tenemos solamente 5 días para plasmar por escrito lo resuelto en un juicio oral y público. Entonces, realmente tenemos que hacer de tripas corazón, como se dice vulgarmente. Doctor, vamos a estar atentos a lo que pueda resultar de la decisión del Congreso y de la movilización que ustedes van a realizar también ese día para ver si, para ver si logran en este caso el suficiente respaldo a la propuesta que vienen en este caso remarcando es absolutamente justa desde hace 10 años. Gracias por este tiempo, doctor, y por explicarnos con tanta paciencia todo lo que está aconteciendo en este sentido en el Poder Judicial. No, al revés, Marta, le agradecido siempre por hablar con ustedes. Soy yo, porque ustedes me prestan el teléfono y me dan la oportunidad, me prestan el micrófono, perdón, y me dan la oportunidad que esa gran audiencia que está del otro lado tenga la oportunidad de escucharnos y de conocer un poquito nuestra problemática, nuestra situación y nuestros anhelos. Y también, al abusar, nomás aprovechar y recordar a los compañeros, a los colegas y a los funcionarios, o sea, la gran familia judicial, que mañana la cita es en la explanada de cada sede judicial de la República, a las 13 horas. La idea es hacer un alto frente a cada sede, y particularmente lo que hace el Palacio de Justicia de Asunción, vamos a hacer una marcha simbólica alrededor del Palacio de Justicia. Unas cuantas vueltas nomás también para no cansarnos demasiado. No, claro, encima con el calor a esa hora, doctor, si es que no está nublado por ahí va a estar complicado. Así mismo, así mismo. Por las dudas, si llueve no vayan hacia el Lambaré nomás, doctor, por las dudas. Está complicado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, que estén bien. Igualmente, gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Y era el juez penal de sentencia, don Carlos Hermosilla, hablándonos así acerca de esto que plantean los magistrados y también los funcionarios del Poder Judicial